Muy buenas, les saludo a Carlos Andrés Campos Castro, estudiante de la Universidad Estatal a Distancia. Mientras nos tomamos una taza de café, vamos a hablar sobre las condiciones psicológicas especiales que pueden orientar a la comisión de delitos. A lo largo de este podcast analizaremos de manera progresiva cómo la estructura de la personalidad puede evolucionar hacia patrones desadaptativos y psicopatológicos. Además, exploraremos cómo estas manifestaciones se relacionan con problemáticas psicosociales presentes en entornos digitales, concentrándonos específicamente en el fenómeno conocido como la manósfera. Una vez finalizado, comprenderemos la importancia de estudiar estos temas desde la perspectiva psicológica y social. Y para esto hemos separado el tema en cuatro puntos principales para desarrollar el podcast. Como punto uno, tenemos la personalidad de sus características. Primero es necesario entender qué es la personalidad, y esta puede definirse como el conjunto organizado dinámico de características psicológicas y biológicas que influyen en la forma en que una persona piensa, siente y actúa. Esto significa que la personalidad no es algo fijo o inmutable, por el contrario, está en constante interacción con las experiencias y los estímulos del entorno. Ahora, esta relativa estabilidad da lugar a dos características fundamentales de la personalidad. La primera es la estabilidad y la coherencia de la conducta, que permite que una persona mantenga formas de pensar, sentir y actuar relativamente consistentes en diferentes situaciones. La segunda es su función adaptativa, que hace posible responder de manera flexible y adecuada a las exigencias del entorno. Como punto 2 tenemos lo que es el temperamento, el desarrollo y enfoques teóricos. También es importante diferenciar dos conceptos, el temperamento y la personalidad. Por un lado, el temperamento corresponde a la base biológica con la que nace cada persona y está influenciada por factores hereditarios y neurobiológicos que determinan la forma inicial en la que reaccionamos emocionalmente. En cambio, la personalidad se desarrolla con el tiempo a partir de una base biológica, gracias a experiencias de vida, el aprendizaje y la influencia de la familia, la cultura y el entorno social. A medida que las personas crecen, su personalidad también evoluciona. Y una de las etapas de mayor vulnerabilidad es la adolescencia, ya que durante este periodo se fortalece la búsqueda de identidad y la necesidad de pertenecer a un grupo en específico. Cuando el entorno no ofrece el apoyo, los adolescentes pueden verse expuestos con mayor facilidad a conductas o situaciones de riesgo. En la actualidad, y especialmente en el ámbito de la criminología forense, se considera más apropiado un enfoque biopsicosocial. Este modelo plantea que la personalidad es el resultado de la interacción constante entre los factores biológicos, los procesos psicológicos y el contexto social en el que vive cada persona, permitiendo comprender, permitiendo una comprensión más amplia del comportamiento humano. Como tercer punto, tenemos la patología de la personalidad del comportamiento delictivo. Ahora, cuando la personalidad pierde su capacidad para adaptarse de forma adecuada a las diferentes situaciones de vida, pueden aparecer los trastornos de personalidad, los cuales se definen como patrones persistentes de pensamiento, emociones y comportamiento que se alejan de lo que una sociedad considera esperado y que además se manifiesta de manera rígida y constante. La principal diferencia entre un rasgo de personalidad normal y un patrón desadaptativo es que el último limita el funcionamiento de la persona, puede generar sufrimiento tanto para ella como para quienes la rodean. Se puede decir que las causas de estos trastornos son diversas, como las biológicas, en donde se han identificado alteraciones en los mecanismos que regulan las emociones y el control de los impulsos, que están relacionadas con el funcionamiento de determinadas áreas del cerebro. A esto se suman factores psicológicos como las distorsiones cognitivas que llevan a algunas personas a interpretar la realidad de forma equivocada, percibiendo amenazas o intenciones hostiles, incluso cuando estas no existen. También el entorno desempeña un papel importante. Experiencias como el maltrato, la negligencia, los traumas durante la infancia o estilos de crianza poco saludables pueden favorecer el desarrollo de estos patrones de personalidad. En la actualidad, además, los entornos digitales y las redes sociales se han convertido en nuevos espacios de socialización que pueden reforzar o, por el contrario, ayudar a disminuir ciertos riesgos de personalidad ya existentes. En el ámbito de la criminología, algunos trastornos de la personalidad se han asociado con mayor frecuencia a conductas delictivas. Uno de ellos es el trastorno antisocial de la personalidad, caracterizado por el cumplimiento constante
por el incumplimiento constante de las normas, la irresponsabilidad y la falta de remordimiento por las consecuencias de sus propios actos. También destaca la psicopatía, cuyos rasgos incluyen una marcada falta de empatía, un desapego emocional y una tendencia a manipular a los demás para obtener beneficios personales. Es importante aclarar que la presencia de estos trastornos no significa que una persona necesariamente vaya a cometer un delito. Sin embargo, sí puede aumentar el riesgo cuando se combinan con otros factores personales y sociales. En términos generales, las personas con rasgos antisociales suelen involucrarse en conductas impulsivas o reactivas, mientras que quienes presentan altos niveles de rasgos psicopáticos tienden a planificar sus acciones con mayor frialdad, mostrando poca o ninguna empatía hacia las víctimas. Como cuarto punto, tenemos los rasgos psicosociales de la manósfera. Para analizar es importante relacionar lo que hemos explicado sobre la personalidad y la psicopatología con una problemática psicosocial cada vez más presente en los entornos digitales. La manósfera, ese término hace referencia a un conjunto de comunidades en Internet donde se difunden discursos de odio, especialmente dirigidos hacia las mujeres, y se promueve una visión de confrontación entre hombres y mujeres. Dentro de estas comunidades es común encontrar mensajes que representan a los hombres como víctimas de las políticas de igualdad de género. Y para reforzar estas ideas se utilizan narrativas y símbolos que buscan convencer y atraer nuevos seguidores, como la conocida metáfora de la píldora roja, que invita a creer que quienes la acepten han descubierto una supuesta verdad oculta sobre las relaciones entre hombres y mujeres. La exposición constante a este tipo de contenido puede afectar especialmente a personas que ya representan factores de vulnerabilidad y diversas investigaciones como las de Ortega y Fernández señalan que el consumo prolongado de estos mensajes puede disminuir la empatía, dificultar la regulación de las emociones y aumentar la intolerancia a la frustración. Como conclusión, podemos afirmar que comprender la conducta delictiva en la sociedad actualmente requiere una visión amplia e integral. Además, no es suficiente analizar únicamente los trastornos de la personalidad o los rasgos psicopáticos. También es necesario considerar cómo los entornos digitales pueden influir en las personas, reforzando creencias, emociones y conductas que en determinados casos favorecen procesos de radicalización y violencia. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Les esperamos en una próxima entrega para seguir analizando los fenómenos que impactan nuestra sociedad. Hasta la próxima.